Gratitudes a todos los poetas, a las poetas que van a dejarnos testimonio de su voz el día de hoy, en esta mesa que hemos convocado para dar oportunidad a algunos poetas que no han podido venir de forma presencial a Salamanca, pero que en los años venideros estamos convencidos que sí lo harán. Entonces, sin mayores preámbulos, solo decirles que estamos realmente agradecidos, porque nosotros en estos 25 años ni la pandemia pudo clausurar nuestras actividades presenciales. El año 2020, que fue el más difícil de la pandemia, también lo hicimos presencial en el Teatro Liceo, claro que con poetas locales y regionales de Castilla y León y con unas 6 o 7 mesas, no recuerdo bien, con poetas iberoamericanos, ¿no? Que evidentemente no podían venir de ninguna manera. Este año, el año pasado ya volvimos a la presencialidad y este año con mayor fuerza, pero las conexiones han llegado para quedarse, ¿no? Y es por eso que vamos a hacer uso también, en menor medida, solo hay 3 mesas, porque desde aquí vamos a difundir vuestra poesía. La repercusión sabemos que es muy alta, porque tenemos mucha gente que tiene credibilidad de lo que ofrece Salamanca en materia poética. Así que sin mayores preámbulos, brevemente voy a ir presentando a los poetas, las poetas que van a participar. En primer término está Mía Gallegos, una notable poeta costarricense de esa tierra tica tan querida que todavía no he podido conocer personalmente, y eso que este verano estaba invitado a un festival, pero bueno, por temas de una vacuna que no tenía, de la fiebre amarilla, desde el aeropuerto no pude embarcarme en el avión. Pero Mía, o bien vienes tú el próximo año o bien voy yo a Costa Rica el próximo también. Así que Mía, tienes tu voz, queremos escucharte y queremos que dejes ese testimonio de tu alta poesía. Muchas gracias por esta invitación que valoro mucho. Un abrazo, Alfredo, y un saludo muy afectuoso a los compañeros que me acompañan en esta segunda mesa. Voy a empezar a leer de mi libro último, recién publicado por Nueva York Poetry Press, un poema que se llama Misiles. Me veo ahí sentada en la alfombra. En la sala toda la familia está reunida. Es octubre, es 1962. Descubro que el planeta puede estallar en 1000 pedazos. Los mayores hablan de misiles, mencionan a Cuba, discuten sobre Rusia y Kennedy. Un nombre me sorprende, Nikita Khrushchev. Pregunto si es malo. Se miran unos a otros y me mandan a jugar. Yo quiero saber y me quedo detrás de un amplio sillón para poder escuchar. Observo sus caras largas y sé que hay mucho temor. Bajan la voz, no sé si rezan, si tan solo susurran y me quedo dormida. Crecí en el mundo bipolar, fui rebelde, ahora también lo soy de otra manera. Ya no creo demasiado en nada. Una sutil anarquía muy íntima y dubitativa me transformó en una descreída. Quisiera creer, pero la democracia está de luto. Hay dictaduras, sobornos, mano dura y enfrentamientos. Escojo la soledad, el silencio
es uno de los más altos símbolos de la resistencia, mudez y sosiego. La vida, no obstante, no pasa en vano. Luego está este otro poema que quisiera leerles, que se llama El clamor asciende. Las naciones poderosas y altivas poseen sofisticadas armas de destrucción masiva. También hablan de desarme. Cierto es que su clamor no llega al cielo, no se eleva como un fuego vivo, como una llama impetuosa. Los pueblos, ¿acaso salen en las noticias alzando una súplica? No, solo los poderosos hablan, se acusan unos a otros, mientras que quienes no somos nadie podemos morir por la colisión atómica. Y si el impacto tenebroso llega, ¿dónde quedarán las preclaras visiones de los mayas? ¿Dónde quedarán los que se amaron? ¿Qué pasará con la secreta luna y su rostro oculto? Las pisadas del bisonte serán borradas y el amor se habrá ido para siempre y no se escuchará hablar de Empédocles de Agrigento y no habrá pastores ni cabreros contarán historias amorosas al calor de la hoguera y alguien lamentará la muerte de Grisóstomo y alguien dirá que Marcela la Zagala era osada y certera y alguien pensará con consuelo en Don Quijote y la novena sinfonía no se escuchará más nunca. La honda música será tan solo un estertor de ángeles y no habrá llama de amor vivo que dulcemente hiera. Leo el último de esta serie, inspirado en todo lo que sucedió en Chernobyl, Ucrania, Kiev, 26 de abril de 1986. Llegó la noche de ese día, mas el amanecer sería precario. Antes de que anocheciera, los pobladores cumplían con sus rutinas, comprar la leche del desayuno y el pan de la mañana siguiente. Algunos pájaros se tendían ya sobre las ramas de los árboles, dispuestos a descansar. Cierto que no era una ciudad bulliciosa en extremo, una ciudad igual a muchas otras cercana a Bielorrusia. Los vecinos se saludaban y llegó la noche y en el reloj se marcaron la 1:46 de la madrugada y hubo un estallido en la planta nuclear de Chernóbil, estruendo y muerte. Un pájaro que voló momentáneamente estalló en el aire muerto, desmesurado. Murieron hombres y animales. El perrito del vecino, el gato negro, el ave violácea en pleno vuelo. Un error en el reactor, eso dijeron las noticias, mas en realidad era uno de los círculos del infierno. Hubo 2 explosiones, una detrás de la otra. Este era un experimento realizado por el ejército de los soviets. Quienes presenciaron las explosiones dicen que la primera fue de color rojo, la segunda azul celeste y ahí por encima, cielo arriba, nube en lo alto, el hongo atómico.
¿Cuál fue el último pensamiento de un soldado anónimo y sus hijos? También murieron. La mujer del panadero se fundió con las brasas y no hubo hogazas de pan en ese fortuito amanecer. Alguien escuchó un himno, alguien dijo barbarie, la muerte no se mencionó, estaba allí, expectante y silenciosa entre los escombros. Mientras tanto, yo me hallaba aquí, en otro escenario de la Guerra Fría, esperando algo que nunca llegó, un amor quizás que fue fútil, una quimera, un abismo, pero luego de conjeturar sobre el estallido mezclado con el miedo, de imaginar los rostros deshechos de los hombres, mujeres y niños de Chernobyl, pienso que estamos hoy día a un segundo, a un instante de desaparecer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida poeta. Yo conocía esos dos poemas tan actuales, ¿no? Escritos en su momento, pero absolutamente actuales y tan bien logrados. No es la temática en sí, sino cómo expones poéticamente esa cruda realidad que ahora mismo nos está amenazando. Gratitudes, vamos a difundir muy bien tu poesía, como sabes que hacemos desde Salamanca, y vamos a hacer todo lo posible para que el próximo año estés por aquí entre estas piedras. Vamos a presentar ahora al poeta Vito Davoli. Es italiano, nacido en Bari, es profesor, es conferenciante, ensayista, editor, etcétera. Y sobre todo, yo creo que está llamado a convertirse en la referencia de los traductores italianos que vierten a su idioma natal la poesía en lengua castellana, especialmente hispanoamericana, pero también española está entrando en ello. Así que, querido Vito, gratitudes por esa labor que es tan loable, en verdad, el traducir nuestros versos. Así que también te mereces, porque eres un poeta ya con 3 libros, ¿no? Uno está por salir, que queremos escucharte también tu voz en castellano, que lo dominas bastante bien, y en italiano. Un abrazo y tienes la palabra, Vito. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, de forma particular a Alfredo, que ya me permito de considerar un amigo querido, más allá de mis preferencias por su poesía. Y también un agradecimiento especial a Juan Carlos Martín, aunque nosotros nos conocimos solo virtualmente, pero bueno, nunca poner problemas al futuro. Y también gracias a ustedes, los compañeros que están aquí, y a los que tendrán la paciencia de escuchar mis esfuerzos literarios. Voy a leer 2 poemas. El primero es un inédito que va en mi próximo poemario. Y el segundo está ya en el poemario que ya publiqué este año, que se llama Carne y Sangre. Me viene automático traducirlo ya en español. El primero lo voy a leer en español. Se derrumben los bloques. Se derrumben los bloques, el este y el oeste, por aquí y por allá del muro. Colapse también cada muro más. Colapsen bolsas, monedas, bancos, tasas de interés, fabricantes de armas, facturaciones y intercambios comerciales, PIB, banderas, diamantes, gobiernos, capitolios, cenas. Se derrumben los vuelos, las maletas negras de los botones y las mentiras a redes unificadas, la limusina y los camelos en los puños, el nombre del dinero,
la baba del poder, los días de bienestar sobre los restos de quien tiene hambre, interminables colas por el iPhone y las salas de oncología infantil. Colapsen los ejércitos, metralletas automáticas y armas inteligentes y pingas duras bajo los uniformes, intocables proyectos de las segundas oportunidades tras las rejas, aterrizajes de sofá y guaridas, sonrisas plásticas con el control remoto, jaulas de zoo en el cambio de canal, y se derrumbe hasta la poesía, cada único verso alucinado que despliega velos azucarados sobre los gritos y charcos de sangre. Colapse la sombra del mundo y el mundo mismo, el autómata, el ángel y la caricatura, hombros de acero y patas de marzapán. El cielo se derrumbe y todos sus habitantes y el universo entero con todas sus estrellas enfrente de un bebé recién nacido en una incubadora de esperanza y por la ventana de nariz dura un misil sibilante. Clic. El segundo poema lo voy a leer en italiano. Antes in italiano, si chiama La mia solitudine. Profuma di pioggia, la mia solitudine, e di libertà d'acqua sulle labbra. Odora d'erba fresca nella notte, sa di mani bagnate e spalancate, di sguardi temerari fin dove Dio abdicò. E fuma sigari di pietra, la mia solitudine, passeggiando dove gli altri hanno creduto d'aver vissuto ancora un po' come si deve. Sa di terra e di limone, di lame calde nel torrone, di indefesse speranze indecifrate e di liberazione. Profuma di incensi di corte, la mia solitudine. È come una regina, senza sudditi, urla in una sala vuota e resta a consolarsi della eco. La leo en español. Mi soledad. Huele a lluvia, mi soledad, y a libertad de agua en los labios. Huele a hierba fresca en la noche, sabe a manos mojadas y abiertas, a miradas temerarias, hasta donde Dios abdicó. Y fuma cigarros de piedra, mi soledad, paseando donde otros han creído haber vivido un poco más como se debe. Sabe a tierra y a limón, a hojas calientes en el turrón, a incansables esperanzas indescifradas y a liberación. Huele a inciensos de corte, mi soledad, parecida a una reina, sin súbditos chilla, en un salón vacío, y se queda a consolarse del eco. Gracias. Muchas gracias, querido Vito. Ya sabes que contamos contigo siempre. Fuerzas para todos los trabajos y proyectos que tienes, ¿no? Para esa antología que estás maquinando de poetas italianos y españoles. Así que gratitudes. El próximo año tienes que estar aquí para presentar esa antología en el encuentro de poetas iberoamericanos. Bien, vamos a invitar ahora a una poeta que nos representa porque es salmantina, aunque el apellido suene a ruso. Es Amanda Sorokin, ¿no? Es salmantina. No voy a desvelar más porque ella está... ese es un seudónimo que ella utiliza, pero que lo siente, es la mitad de ella, ¿no? Lo ha comentado. Y por lo tanto, sí decir que tiene 2 libros publicados,
¿no? Y que está con mucha fuerza, ha comenzado muy bien y además sabiendo lo que no es tan usual en la joven poesía, de que hay que leer a las referencias, ¿no? A los maestros, no solo a la gran literatura española, desde el Siglo de Oro hasta nuestros tiempos, hasta Brines y todos los demás, sino conocía, por ejemplo, la poesía. Un pajarito me contó que conocía la poesía de Margarito Cuéllar, que premiamos el año pasado con el Premio Internacional de Poesía Pilar Fernández Labrador, y ese pajarito me enseñó un vídeo de ella leyendo un poema de Margarito muchos meses antes del premio, y por lo tanto tiene más valor, porque ahora todo el mundo habla, por ejemplo, de la nueva premio Nobel, ¿no? Pero ni la han leído ni tal. Entonces, importante eso, que en los jóvenes, esta nueva generación de poesía española, se está volviendo a lo antiguo. Con lo antiguo quiero decir a lo clásico, posmoderno a la vez, ¿no? O sea, no es mimetismo, sino que hay un querer conocer a las referencias anteriores, porque hay algunos que entienden que la poesía inicia con ellos, que no hay referencias anteriores. Así que tienes la palabra, queremos escuchar y que quede grabada tu voz también, Amanda. Bueno, muchísimas gracias, Alfredo, por invitarme, primero de todo, porque además esto para mí es una especie de estreno total en estos encuentros y casi también en los festivales de poesía, así que te lo agradezco muchísimo y lo voy a recordar siempre. Y también por esa presentación que has hecho tan entusiasta, donde has destacado, bueno, sí, pero mis lecturas. Yo defiendo mucho que antes de empezar a escribir hay que leer muchísimo y bueno, y también escribir mucho, claro, porque si no uno no llega a alcanzar una voz, pero sí, es fundamental leer. Y ese poema en concreto de Margarito y el libro del que forma parte fue una de las lecturas que más me deslumbró de los últimos meses y bueno, agradezco mucho que lo hayas mencionado. Sin más dilación, voy a leer, bueno, perdón, paréntesis. Me sumo a los agradecimientos y los saludos de mis compañeros a los compañeros de mesa, porque bueno, me hubiera gustado mucho poder estar en mi ciudad, en Salamanca, pero bueno, lamentablemente ha coincidido con un congreso al que debía asistir en Berlín. Parece mentira que haya dos cosas que hacer y las dos coincidan, pero bueno, también es un orgullo formar parte de esta mesa con vosotros. Así que bueno, ahora sí, después de este detalle importante que quería añadir, voy con el primer poema, que bueno, forma parte de mi primer libro, que es Las alas de las polillas, publicado por Bajamar Editores, y que dice así: Aeropuerto. Hacerse mayor era esto. Pensé apurando mi café con leche vegetal, un síntoma más de mi eterna decadencia. Ver despegar sola a los aviones, mientras sonrío con cara de sueño a viajeros y azafatas. Volver, aunque no debería, a la isla peligrosa donde quizá fui feliz un verano. Y después, un abrazo conocido y 3 noches sin dormir. A mi vuelta contaré solo lo bueno. No diré que en mi almohada convivieron el calor siciliano y sus desvelos, gemir con ganas y recordar cosas tristes. Hacerse mayor era esto, pienso ahora sin café. Aprender a hacerse hueco, no saber cuándo callar o si protestar merece la pena, porque todo es infinitamente plano y todo se reduce a los aciertos del hombre y sus bloqueos. Si vuelan los aviones, voy a tirar mi vaso de cartón. No es por la curva perfecta de sus alas. Bueno, voy a continuar con un inédito, que lo tengo en la pantalla, y luego voy a cerrar con otro poema de mi primer libro. No voy a leer ninguno del segundo, porque todavía no me he acostumbrado demasiado a él. Voy a seguir con esto. Bueno, el inédito se titula Irrecuperable y lo empecé hace mucho tiempo, lo empecé en 2018, pero lo terminé muy recientemente. Preguntas por qué nos embarcamos. También a mí se me olvida a cada tanto, pero voy a decirte algo, solo porque es Navidad y hace tiempo que me aburren los misterios.
que ya casi desconfío de mi propio escepticismo y acabaré creyendo que algo de esto es verdad, existe, en la medida en que existen los melocotoneros, existe como uno no puede ignorar las marejadas de espuma, que el hecho de existir nos compromete a algo, que solo por eso seguimos aquí, mientras allá todo se desplomaba y ardía en humo de colores y colgaba como un parque de atracciones clausurado, ese cartel fluorescente con una sola palabra, irrecuperable. Si algo de aquello merece nombrarse, si acaso embarcarse es un verbo apropiado, el brillo de las ferias tiene algo de irrecuperable. Nosotros mismos tenemos algo de irrecuperable. Lo teníamos ya sin conocernos, nos perdimos antes de tenernos y no existe otra manera de tenerse siempre. Por eso nos embarcamos, si era a mí a quien preguntabas, si es que alguna de tus sílabas se proyecta contra mí, porque hablamos y se extiende la belleza como una mancha de aceite, boca abierta, ojos cerrados, y tampoco supimos hacerlo mejor, aunque a veces no digamos más que tonterías y la lengua evoluciona más deprisa que nosotros. Bueno, voy a cerrar con un poema de las Alas de las Polillas, que se titula Solo me das títulos. Y con ello hago una especie de homenaje a Italo Calvino, así que aprovecho y saludo a Vito, nuestro compañero italiano. Qué bello desastre, solo me das títulos, que parezco Serrat cantándole al techo de su casa, que intento pensar en ti y recuerdo mejor voces que labios, rodillas, brazos, cejas y ojos cerrados, más que cualquiera de tus dulces reflejos. Cambio hígado por corazón. Qué triste maravilla, que solo me des títulos. Cuánto podría dolernos a nosotros que el viaje terminara en 1000 principios apilados, maletas y maletas en un letargo estival, que sea más cuaderno que canción y rime muy pocas veces, que parezca idea de Italo Calvino. Los buenos comienzos son también buenos finales. No es lo peor que podría pasarnos. Y sin embargo, hoy hace frío y me ha podido el miedo a las alturas. Hoy tiemblan primeros versos como cuerdas baratas de guitarra y ven venir desde el avión su propia caída libre para ir a morir al mar o en algún charco. Contra el vértigo más o menos histórico. Libros para no morir de sueño, manos que nos destrocen y nueces para el amor. Gracias. Muy bien, excelente. Has dejado en alto el pabellón charro, ¿no? Eso es importante también para nosotros, que los poetas salmantinos tengan una voz propia ya como la tienes tú. Y hablando de charro, allá vienen los mexicanos, pues que pareciera que lo charro es mexicano cuando lo charro ha salido de Salamanca, pues así es, ¿no? La historia. Así que vamos a invitar ahora a Ulises Paniagua, un joven poeta, nacido en el 73, poeta, narrador, dramaturgo, hace vídeos y es un importante gestor cultural, ¿no? Unos encuentros impresionantemente bien trabajados de poesía y filosofía, etcétera, ¿no? Es decir, es importante ese tipo de encuentros porque mucha gente coloquialmente en la sociedad cree que los poetas estamos viendo la luna y que no hay un sedimento filosófico y de pensamiento y de hondura, ¿no? Todo se creen que son unos versitos, unas rimitas por ahí y creen que eso es poesía, ¿no? Entonces, muy bueno ese encuentro, el penúltimo creo que has organizado, Ulises. Tienes la voz, tienes la palabra, te corresponde a ti, y vamos a cerrar también con México, con Antonio Ojeda, que se ha incorporado ahora. Pues muchísimas gracias, Alfredo, muchísimas gracias, es un placer, es un honor estar en este encuentro hispanoamericano de Salamanca, que es pues es la universidad más importante a nivel hispanoamericano, creo yo, en tradición e historia. Voy a leer tres poemas breves. Este se titula La pastura de las horas. ¿A qué suena la pastura de los días? ¿Dónde gruñe el amor de una oficina? ¿Qué rememora el desliz de una persiana? El desplome de una hoja, la nerviosa exhalación de un pabilo.
¿Cómo gravitar un hoyo negro? ¿Cuándo besar la saudade, el advenimiento de metáfora? ¿Cómo suplir el tacto del crimen, el canto de un ronco mirlo, el brote, la sonrisa, un mullido vientre? ¿Dónde intuir la ventisca del poema? ¿A qué saben la privación o la risa, la lumínica memoria de quien se ama, el dócil velo de una tarde con lluvia, un musgoso cantar en parto de rosas, la ofuscación de armonías sobre el piano? ¿Dónde alcanzar la densidad de la atmósfera? ¿Cuándo descifrar la libertad del oficio, el holograma del abrazo, la huella en el espectro de sol, la calma, la antimateria, el espíritu? ¿Cómo degustar la carne de las horas? ¿Cómo palpar la presencia del relámpago? ¿Cuándo alcanzar lo que no se suple? ¿Y dónde nominar aquello que no se toca? Este segundo se llama El Gran Ramaje del Cosmos, se titula El Gran Ramaje del Cosmos, y tiene que ver con, pues, con esta relación de la poesía probable o improbable con la mecánica cuántica. Tomo versos del cosmos como se toma una naranja del ramaje, como se toma una naranja del ramaje, y con su duelo, su canto luminoso, su decir oscuro, aferro permanencia entre entropías, vértigo de lo improbable. Tomo distancia sobre lo que escribo, y es apenas piel lo que separa el ánima de la cosa. Aquello cómo y cuál se busca, grieta de espacio que engaña la mirada, presentido contacto. Tomo distancia sobre la piel de lo que escribo, solo sonido devuelve esa distancia, nocturno crepitar, murmullo místico, microtono sin luminosidad, modo de ahondar espesura, extenso puente, túnel entre posibilidad y lo pareado, entre posibilidad y su opuesto cercano, solo sonido devuelve esa distancia. Tomo velocidad, me alejo cuando escribo, me alejo de lo que nombro cuando escribo. Y es eco de lejanía, fotón de memoria percibida, aquello que calcinado aguarda, residuo de página y lo leído. ¿Dónde ha quedado la sombra, la cerilla que activó el incendio? Lo que se vive decrece en la frontera de lo que vemos. Pero beso profano, arcángel en llamas, lo que roza la entretela y se intuye, transmuta, versa, traduce, imagen, oscilación y estallido, raíz y vocablo, volviendo materia lo que en vapor, en espíritu, ha ido bordeando de nuevo la rama, el espeso boscaje del universo. Toma velocidad lo que del encuentro se aleja, el que traduce, mudo espectador de una tormenta, guarda el callo dentro de su propia ronquera. Alguien, algo, respira en una habitación ajena. No hay quien se atreva en algunos pliegues de la noche a interrumpir su pendulante movimiento, su profundo diafragma. Tomo versos del cosmos, como se toma una naranja del ramaje, como se toma una naranja del ramaje. Y con este último, que es breve, cierro, se llama El umbral y la caricia. Lo que se deja en el lenguaje de la llama y la caricia no es el áspero color a humedad de la entretela, no es la savia de la figura, el recorte de una presencia, el enlace de dos vientres, la persecución desenfadada ni el vaído, el acercamiento. Lo que se deja en el lenguaje de los que aman, cuando en el umbral se aman, es salva intuición, ese algo, cualquier algo, fragata en hundimiento a la cual asirse con enardecidas zarpas, lo que semeja al color, a la presencia, a ese vaído, un letargo atemporal que florece, que no se palpa con la memoria ni las yemas de lo mirado. Eso es lo que queda. El arrullo de luz, el perfume de un halo, la púrpura oscilación en la cuerda. Gracias.
Muchas gracias, Ulises. Muy bien. Esta mesa va siendo de primera categoría, ¿ah? De verdad, no es por nada. Eh, tengo peticiones realmente para 4 encuentros. Hay un overbooking tremendo, ¿no? Y voy seleccionando, ya quisiera poder dar a todos, pero voy seleccionando entre los poetas mayores en todo sentido, como Mía Gallegos, una maestra de la poesía, y estos jóvenes poetas. Y ahora voy a dar voz al más joven de esta mesa, nacido el 97, en Los Reyes de, voy a ver, Acalquipán. Esos nombres tan sonoros mexicanos, ¿no? En el Estado de México, que es Antonio Ojeda. Es muy joven, pero bastante serio, ¿no? No solo en su poesía, sino también ya dirige una revista de primera calidad, una revista literaria que se llama Hiedra, que a la vez ahora la ha reconvertido también en una editorial. Está comenzando a editar algunos libros ya, muy recientemente, y además, evidentemente, su poesía ha sido publicada en varias revistas importantes de América Latina y España. Así que tienes la oportunidad, Antonio, de dejarnos conocer, y nosotros vamos a difundir tu poesía desde Salamanca. Primero que nada, maestro Alfredo, por la invitación. Es increíble estar en una mesa y en un evento, en un encuentro como este, desde este lado del mar, sabiendo y reconociendo los nombres y a las personas a quienes su obra pues ya les precede, ¿no? Para mí es un gusto enorme, y también cimenta o abona los cimientos del compromiso que uno mismo tiene para con la palabra, ¿cierto? Entonces, voy a permitirme entonces leer unos 3 poemas. El primero es de mi primer libro, Hipotermia, Sopor y Soledad, que fue escrito en Santiago de Chile, en una experiencia de intercambio académico, y que fue lo mejor que pude haber traído de aquel viaje, y un par que son inéditos y que estamos trabajando. El primer poema tiene por nombre Terminal Sur. El nadir es la brújula. El único destino posible siempre ha sido el mar. Desde antes, desde niño, desde hace años, cuando no sabía que era mi sueño más grande, hasta el día que nos presentaron. Fue con otra cara, otro calor, con otra humedad, con otros caminos, hace tantos años ya. Hoy, ¿qué podría decirle? No le sé nada en esta playa. Solo le conozco a orillas del Atlántico. El mar, la mar, el encuentro, nuestra soledad. El siguiente es uno de los poemas que están presentes en este encuentro, y es la primera parte de una dupla de poemas que tienen por título Convexo. Supongo, iris carmesí, que busco lo que mal he dado, solo porque así vuelvo a sentir el viejo dolor de cuerpo debajo de otro cuerpo ausente. Catalízame lo que corre en la sobra del latido, ilusión convexa herida, fe de finitas esperanzas cristalinas. La curvatura de ese fragmento y clavo es la historia de una lástima. Transmuta como aliento y aire, navío de un naufragio. Disparate que balbucea las notas de tu boca diciendo adiós entre sus aguas. He de recostarme sobre lo que bien he sido, queriendo poseerlo, como me posee el deseo de perderle, cuando sé lo que llevo fiel conmigo. Y el último es un poquito más largo y, bueno, es muy importante para mí, es un poema inédito. Cantares de invierno. Caricias de glaciares muertos, mudanzas de silencios y palabras mudas. Lo que han hecho de mí, seguro fue en días como esta noche. Y yaces verde flor silvestre en mi jardín de invierno, en el campo de minas de granizo y pétalos que decantan sed plural, como solo pueden ser las cicatrices de fría ausencia. Recuerdo a los caballos galopar, sobrados sin su rienda, arrastrando mi tobillo, y a los perros que charlaban con espectros que me gusta imaginar. Eran mis fantasmas que volvían para la cosecha de frijol, maíz
y hoja de mazorca. Ojalá que el lodo y de los restos pudiera ser hogar, en los cimientos casi congelados de mi tierra, la que ignora como yo lo haría si hubiera decidido ya lugar para que se pierdan mis cenizas. Flor blanca, roja, azul de asfixia, no pude cobijo darte, ni agua dulce ni sal para tratar de respirarte. Voy tranquilo en el cauce de mi río casi aniquilado y te veo lejos, ya no en mi desgarrado invernadero de calor infértil. Te has ido hacia los campos, te vistes del cielo y le revistes con tu aroma en todas las partes para no volver a perfumar las manos que dejaste. Te miro en lo lejos que nos queda el distante memorial de tu cuidado, mi dolor que padece de urticaria y que llena el cuerpo, me llenas del vacío que provoca tu sola libertad, lo que tanta falta me hace aquí, que seguro fue noches de días como este, de cantares sin respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias. Las gratitudes siempre serán nuestras. Hemos podido reunir a 5 poetas de primera calidad, sabiendo que los más jóvenes van aprendiendo cada vez más, ¿no? Y siempre es eso, tener esas referencias. He tenido a otro grandísimo poeta costarricense, Alfonso Chace. Si no lo han leído, les recomiendo, es uno de los grandes poetas de la poesía iberoamericana, ¿no? Como lo es Mía Gallegos, ¿no? Siempre hemos tratado de poner en cada mesa una referencia y todos van conjugándose en torno a ellos. Gratitudes, sepan también que muy pronto tendrán el acceso, el enlace para la antología que se descargará libremente. Es algo que hemos conseguido ya hace algunos años, porque la antología en papel es bellísima, también lo tendrán un ejemplar, pero ¿de qué vale tanto tener una antología que luego solo el envío es más caro que el ejemplar si no se puede difundir? Y entonces aquí se va a difundir por miles de descargas, van a ver de vuestros poemas y de los poemas de todos. Gratitudes en nombre de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura, del Ayuntamiento de Salamanca, que viene patrocinando desde hace 25 años, que no es poco, ¿no? En cualquier tipo de eventos que llegue a 25 años, normalmente el segundo, tercero o quinto se acaba por diferentes motivos. Pues aquí continúa y sobre todo, como lo hemos comentado con el gerente de la fundación, es una de las referencias ineludibles con relación a los vínculos que tiene Salamanca con Iberoamérica en materia cultural, ¿no? Es algo tangible, es algo que todos los años se repite, cosa que hay veces que se proclamaba mucho, pero no había tantos nexos en materia poética y literaria, quiero decir, no entre Salamanca y Iberoamérica, porque siempre de Iberoamérica hemos recibido mucho más amor que el que dábamos nosotros, desde aquí de Salamanca, y lo digo yo como salmantino y como peruano también, ¿no? Entonces ahora con estos encuentros se ha logrado esa fusión, ¿no? De ambas partes y sobre todo que Salamanca está dando más ahora en este sentido porque está de hospitalaria, de madre de acogida, de esos tantos acentos que tenemos en el castellano. Muchas gracias y hasta pronto.